Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Llamado al diálogo en defensa de la democracia y la paz. Crimen organizado, más de 50 actividades durante 2022. Agenda regional de abordaje de la migración en Latinoamérica y el Caribe. Resumen del año de la misión observadora de España ante la OEA. Durante la inauguración del 52º período de sesiones de la Asamblea General realizado en Lima, Perú, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que los pueblos de las Américas sufren la discriminación y la desigualdad de la peor manera y llamó a trabajar a través del diálogo, la democracia y la paz, encontrar las soluciones que nos permitan vivir en unas Américas donde la democracia sea la regla sin excepción para todos los habitantes de las Américas. Los pueblos de las Américas sufren la desigualdad y la discriminación, a veces de la manera más abyecta, a veces de la peor manera, a veces porque socializamos de la peor manera. La discriminación y la desigualdad son formas de agredir a la dignidad de la persona, prácticamente de lo más bajo del sentimiento humano. La discriminación surge de la conciencia de clase alta o clase apoderada, de la conciencia del machismo, de la conciencia de la piel blanca, de la conciencia de determinada locación geográfica privilegiada. ¿Por qué a partir de ahí, de esos actos conscientes, se discriminan a pobres, a mujeres, a población LGBTI? La discriminación a población indígena y afrodescendiente, a pequeños campesinos o pobladores rurales discriminados. Como seres humanos debemos ser otra cosa. Como hermanos de las Américas debemos ser otra cosa. Cada vez que se discrimina a alguien se están afectando sus derechos. Se está mirando desde arriba a esa persona. Se está negando a esa persona sea igual a nosotros, nosotras. Está afectándose la cultura misma de las cosas, se le están negando el ser sujeto, sujeta de los mismos derechos. Se está transgrediendo lo más básico de nuestras relaciones humanas. Sentirse superior a otra persona es el sentimiento más infame de todos. Cuando se transforma en problema estructural y sistémico, el problema es todavía más grave, porque se está validando de esa forma las injusticias sociales o políticas. Las sociedades con condiciones altas de discriminación son sociedades injustas. Las sociedades injustas son definitivamente sociedades fracasadas, como lo dijo el filósofo español José Antonio Marina. Los problemas que afectan la seguridad de las naciones y de las personas, las vulneraciones de derechos, la falta de reconocimiento de derechos básicos, el crimen organizado, el narcotráfico, la desigualdad y la desigualdad extrema, la proliferación de armas ligeras. La falta de democracia, la existencia de dictaduras, las vulneraciones a los derechos humanos, las vulneraciones a la libertad de expresión, los atentados contra periodistas, contra defensores de derechos humanos, la seguridad alimentaria, la estabilidad institucional, las carencias en los sistemas de pesos y contrapesos, la violencia y muchos más fenómenos son realidades que afectan nuestras igualdades en el hemisferio. El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional realizó más de 50 actividades relacionadas con el combate al crimen organizado en 2022, que incluyen el desarrollo de capacitaciones, la asistencia técnica o la participación como expertos en foros internacionales o eventos especializados. Dentro del proyecto de fortalecimiento de la capacidad de las agencias colombianas para investigar y recuperar activos por lavado de activos y corrupción, en el último año se capacitó a 181 fiscales e investigadores en materia de lavado de activos de Colombia mediante
la organización de 5 talleres. Además, en el marco del proyecto Tras el dinero del oro ilícito, fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilícita, el organismo capacitó a más de 400 agentes públicos y privados en temas relacionados con inteligencia financiera, justicia, aduanas y medio ambiente. Por otra parte, se organizó la reunión regional de expertos en combate a la minería ilícita en Bogotá, Colombia, con la participación de agentes pertenecientes a unidades de inteligencia financiera, agencias de impuestos y aduanas y cuerpos especializados de Policía de Colombia, Perú, Ecuador, Surinam y Guyana. El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA también participó de la reunión regional multipartita sobre las estrategias para prevenir y combatir al crimen organizado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y en México formó parte del diálogo de alto nivel para combatir delitos ambientales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en ese país. Además, el departamento participó del 11º periodo de conferencias de parte de la UNTOC, Convención sobre Crimen Organizado, UNTOC, entre otras actividades. Durante la reunión ordinaria del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, Betilde Muñoz Pogosian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americanos, se refirió al abordaje multilateral de la migración en la región. Al respecto señaló, es importante la construcción de una agenda multilateral y que una de las prioridades debe ser promover la estabilidad política, económica e institucional de los países de origen, tránsito, destino de los migrantes para que sea efectiva. Enfrentamos niveles sin precedentes en materia de migración y de protección internacional. En esencia, y tal como se ha venido diciendo, enfrentamos movimientos mixtos de personas, ¿no? Y mientras que en nuestra región viven aproximadamente más de 73.5 millones de migrantes internacionales, muchos de ellos, en realidad más de la mitad, son trabajadores migrantes, también se encuentran personas que no han tenido más remedio que huir de sus lugares de residencia, tanto dentro de sus países como acaba de mencionar el panelista anterior, hacia otros. Sin ahondar en datos que yo creo ya han sido reportados por los colegas que me precedieron, sin mencionar que en la actualidad estos movimientos son uno de los retos más importantes que enfrentan los países de las Américas, pero también es una gran oportunidad, representan una gran oportunidad. Con la voluntad política necesaria, la región está en una coyuntura muy interesante para repensar las respuestas en materia de migración y protección a modo de garantizar que la responsabilidad se comparta realmente entre los países y que se garantice la protección de personas en situación de vulnerabilidad, al mismo tiempo que se pueda aprovechar los beneficios que estas personas aportan a los países que les acogen a través de procesos dirigidos a su plena integración. En este sentido, para hacer frente a esta situación es necesario, por supuesto, un enfoque coordinado y regional de la gobernanza migratoria, pero el primer punto aquí que quería mencionar es que es esta idea de coordinación y articulación doble, ya que ningún país y, por cierto, ningún sector podrá hacer frente a las complejidades de estos desafíos por sí solo. Entonces, este enfoque doble debe incluir el trabajo hombro a hombro entre los países de la región, al igual que con los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de personas migrantes y refugiadas, donantes, sector privado, sector filantrópico, instituciones financieras. Un segundo punto también a mencionar es que la situación actual revela que uno de los ejes de la gobernanza migratoria regional deberá ser el abordaje de las causas subyacentes o estructurales del desplazamiento forzado y la migración irregular. Es decir, ya hemos hablado de que las personas migran en nuestra región por razones económicas, por temas de inseguridad alimentaria, pobreza, falta de empleo y oportunidades, entre otras razones, pero también en los últimos años ha existido un aumento en las personas que se desplazan por razones medioambientales, como las sequías, desastres naturales o efectos de cambio climático o eventos climáticos severos, digamos, pero también que personas que se ven forzadas a migrar como consecuencia de diversas formas de violencia, persecución y discriminación. En los medios y en las conversaciones políticas se tiende a hablar de la migración usualmente desde el enfoque de países de acogida. Sin embargo, y ante el contexto antes descrito, una prioridad para esta agenda regional de trabajo en materia de migratoria y de protección debe ser también promover la estabilización política, económica, institucional de los países de origen, tránsito, destino y con frecuencia también de retorno.
Aunque son inversiones que tendrán efectos en algunos años más o de mediano y largo plazo, son esfuerzos que deben emprenderse prontamente para contar con un esquema de gobernanza migratoria que sea verdaderamente efectivo. La misión observadora permanente de España ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, realizó un resumen de los acontecimientos más destacados de 2022 a través de las siguientes imágenes. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.